¿Cómo les va, gente? Bueno, espero que muy bien. Soy siciliano, no en el taller, sino desde Easy. Estoy un poquito afónico, pero bueno, quería mostrarles algunos precios, dado que se actualizó un poco. Y verdaderamente hay cosas que están difícil de comprar o bueno, se pueden conseguir obviamente en otro lado un poco más económico, ¿no? Pero bueno, es cuestión de necesidad y bueno, la necesidad siempre hace que uno pague un poquito más. Lo que está interesante es esta llave Stilson de la calidad Robust, pero la virtud o cualidad que tiene es que es de aluminio. Entonces, si bien es una llave de 18 pulgadas, pesa la mitad que esta. Verdaderamente esta, yo tengo 2 o 3, las uso cotidianamente en obras. Tengo incluso una marca más antigua que la Robust y créanme que se fatigan las manos, se fatigan las muñecas, porque el peso es mucho. En esta el peso es la mitad. Así que bueno, punto a favor de pagar 3.500 pesos, que no es algo que esté fuera de lo control, si es una herramienta que se necesita utilizar contra 3.000 que está la de fundición. Así que bueno, seguimos recorriendo un poquito. Después tenemos pinzas de fuerza o pinzas de tipo perro, pinzas de presión que se le llaman. La Stanley, por ejemplo, de 8 pulgadas está a 2.600 pesos. Una Crossmaster 1.845. Muchas cosas interesantes de todas maneras, ¿eh? Ahí vemos una Robust que, si no veo mal, el precio es 1.300. Así que hay un surtidito lindo como para venir y mirar. Bueno, gente, acá seguimos dando una vueltita, paseando tranqui. Estoy un poquito afónico, no sé, algún cambio de clima, algo. La verdad me dejó con la disfonía, pero calculo que ya mañana voy a estar bien. Así que nada, sigo recorriendo. Cualquier cosita que vea que me parezca que les puede llamar la atención, la grabo. Saludos.